buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar gratuito de ABB. En esta oportunidad será sobre los cuidados durante el ciclo de vida de motores y drives, y la charla estará a cargo de Sabrina Pascual, especialista de productos en servicios, y Cristian Massa, nuestro responsable también de productos y servicios. Buenos días, gracias por estar. El fin de esta presentación es, a partir de este año, del 2021, el área de motores y drives se unificaron, así que esta es nuestra primera presentación en conjunto. La idea era que puedan conocer algunos de nuestros productos, de ambos, productos de servicios, tanto de motores como de variadores. La presentación de hoy vamos a hablar sobre productos generales y lo que corresponda a gestión del ciclo de vida, orientándonos más a los LEAP y a lo que son productos de servicios de motores de media tensión, y a lo que corresponden a lo que llamamos productos RUM, que están orientados a la fase limitada y obsoleta de los convertidores de frecuencia. Dentro de la gama de Motion tenemos, como conocen, toda la gama de productos de motores, productos de drives en distintas potencias para distintas necesidades e industrias, y todo esto afortunadamente está soportado por los productos de servicio con el laboratorio que tenemos instalado en Esteban Echeverría. Hará 2 o 3 años que es nuevo, que está en desarrollo y que cada vez tiene más tecnología para dar soporte a la línea de producto. Y dentro de los servicios que ofrecemos dentro de los productos de servicios que ofrecemos desde la parte de motores y drives, corresponden, como conocen, y los más comunes son el tema de instalación puesta en marcha o capacitaciones a requerimiento, los repuestos originales que vienen desde nuestras fábricas en Europa, soportes técnicos y de mantenimiento. Y en esta oportunidad la idea es poder avanzar con lo que son productos de actualizaciones para los convertidores de frecuencia, como les decía, que se encuentran en la fase limitada y obsoleta y que ya no tienen demasiado soporte por su tecnología que va quedando avejentada. Y de la parte de motores vamos a hablar, sí, de los LEAP, que son servicios avanzados con nuevas tecnologías que nos va a extenderse Cristian, y hablar un poco del mantenimiento de los mismos. Para empezar con la presentación y el punto general, les queríamos mostrar esta pantalla que habla sobre el modelo de gestión del ciclo de vida, que seguramente la conocen si se siguen familiarizando con los productos de ABB. Este modelo de gestión del ciclo de vida está conformado por 4 etapas. La fase activa y clásica, donde cuenta con el soporte completo de servicios, donde hay disponibilidad de repuesto, de convertidores o de motores, toda la disponibilidad del portfolio de productos. Y la fase limitada y obsoleta, que es a la que necesitamos prestarle tal vez más atención, porque ya el rendimiento de los equipos va disminuyendo y necesitamos entonces poder darle el soporte que corresponda para poder mejorar la disponibilidad y rendimiento de los equipos. Bueno, ahora continúo yo. Mi nombre es Cristian Massa, soy el responsable del desarrollo de servicios para motores y generadores, y en este caso vamos a hablar de la gestión del ciclo de vida, ¿sí? Que está definido por esta curva. Acá esto va a estar determinado, o sea, el ciclo de vida, por el envejecimiento, ¿sí?, de la máquina, y nosotros lo definimos este grado de envejecimiento por el concepto TIMS, ¿sí? Por un lado vamos a definir el concepto TIMS y por otro lado vamos a hablar de cómo poder extender esta curva, ¿sí?, a través de los mantenimientos. ¿Cómo definimos el concepto TIMS? Se define por lo que es el envejecimiento térmico, por ejemplo, por trabajar esta máquina a temperaturas por encima de lo nominal, por un trabajo sobrecargado, suciedad de los filtros o radiadores, por el rotor bloqueado, arranques largos o arranques reiterados, por problemas eléctricos, ¿sí? Si hay descargas parciales en el aislamiento, si hay corrientes armónicas, picos de tensión en la red, desequilibrio de fases, por problemas ambientales, o sea, si esta máquina está ubicada y trabaja en un área con temperaturas muy bajas o muy altas, con una excesiva humedad, contaminantes en el aire, que puede ser sal, polvo o arena, o productos químicos que van desde ácidos alcalinos, azufre u ozono, y por último,
la parte del envejecimiento mecánico, ¿sí? Esto puede ser vibraciones producto de desequilibrio, desajustes, pata floja, irregularidades en el entrehierro, asimetría eléctrica. Si la velocidad operativa está cerca de la frecuencia natural, esto es lo que me termina generando es una resonancia. O si esta vibración puede ser producto del equipo impulsado o de equipos que trabajan en el mismo área. Ya definido el concepto TIMS, vamos a definir los tipos de mantenimiento que podríamos ejecutar, ¿sí?, a esta máquina. Yo digo máquina para nombrar motores y generadores. Está, como todos sabemos, el mantenimiento reactivo o correctivo. Este está basado en la falla o el funcionamiento normal del equipo. Mantenimiento preventivo basado en el tiempo. Esto está basado en la experiencia del fabricante y en la vida útil esperada de los componentes, ¿sí? A modo de ejemplo, después de las 80.000 horas se recomienda reemplazar un cojinete. Y después está el mantenimiento predictivo o basado en la condición, y esto está basado en condiciones reales y, obvio, en el monitoreo de la condición. Una vez que tenemos definidos los mantenimientos, ahora vamos a hablar de la parte de mantenimiento preventivo. Y ABB define este mantenimiento preventivo para estas máquinas en 4 niveles, que va del L1 al L4, ¿sí? Siendo, por ejemplo, según la trazabilidad, ¿no? O sea, en 8 años vamos a tener un mantenimiento L1, mantenimiento L2, un mantenimiento L1, un mantenimiento L3, L1, L2, L1 y L4, que sería el mantenimiento general. Ya definidos cuáles son los mantenimientos, vamos a ver qué abarca cada uno de ellos, ¿sí? El mantenimiento L1, o sea, está basado en que la máquina tiene una duración entre medio año y un año o 10.000 horas equivalentes de funcionamiento. El tiempo de inactividad esperado, ¿sí?, de esta máquina para realizar el mantenimiento está en el orden de las 4 a 8 horas y se necesita un ingeniero de servicio para tal mantenimiento. Para un mantenimiento L2, la máquina tiene entre 1 y 2 años o 20.000 horas equivalentes de funcionamiento. El tiempo inesperado, o sea, de inactividad, el tiempo esperado de inactividad, perdón, va a estar entre 8 y 16 horas y se necesita un ingeniero de servicio para la ejecución. Ya para el mantenimiento L3 son 40.000 horas equivalentes, que son en el orden de 3 y 5 años. La duración del mantenimiento va a estar en el orden de los 5 días y se necesitan 2 ingenieros de servicio más un técnico. Y ya para el mantenimiento L4, que es el mantenimiento general, son 80.000 horas equivalentes, entre 8 y 12 años de vida o de funcionamiento de esta máquina, 10 días de tiempo de mantenimiento y se necesitan 2 ingenieros de servicio más 2 técnicos. Ya tenemos definidos los niveles de mantenimiento y ahora vamos a definir cómo se calculan las horas equivalentes, ¿no? O sea, sabemos nosotros en cada arranque de estas máquinas está sometida a tensiones termodinámicas y mecánicas. Entonces, según ABB, se calcula que por cada arranque habría que sumarle 20 horas más. Entonces, en este caso tenemos las horas operativas más la cantidad de arranques por 20 nos daría la cantidad de horas equivalentes. A modo de ejemplo, un año tiene 8.760. Si esta máquina arranca 2 veces al año, sería 8.760 por 2 por 20, o sea, más 40 horas, ¿está? En cambio, para aplicaciones de variador de velocidad, serían las horas operativas multiplicadas por 1.12. Ya tenemos definido las horas equivalentes, los tipos de mantenimiento, y ahora lo que vamos a definir es qué tipo de repuesto deberíamos tener en sitio para ejecutar esos mantenimientos. En este caso vamos a hablar de un generador, ¿sí?, una AMG, en donde esto está cortado del listado general de repuestos, ¿no? Porque es un ejemplo. Vemos repuestos operacionales o repuestos recomendados. Esto es lo que desde ABB recomendamos que esté en el depósito o en sitio ante alguna eventualidad, independientemente del mantenimiento, si es que lo hubiese, ¿sí? Pero si no,
Estos repuestos están catalogados según el nivel de mantenimiento. A modo de ejemplo, en el mantenimiento L1 y L2, lo que se hace es el reemplazo de filtros. Ya en el mantenimiento L3 se reemplazan los filtros más los sellos laberínticos de los cojinetes. Y para el mantenimiento L4 se reemplazan los cojinetes, el rodamiento si es que lo tuviese, los anillos levanta aceite, los sellos laberínticos, las RTD de los cojinetes, más los filtros de aire también. Bueno, ¿en qué consiste cada uno de los mantenimientos? El mantenimiento L1 es el mantenimiento más básico, ¿sí? Lo que tenemos primeramente es una inspección visual para ver si hay algún derrame de aceite, alguna anomalía, algún golpe que haya tenido la máquina, o sea, llámese motor, barra generador. En este caso vamos a analizar un motor sincrónico, ¿sí? Lo que se analiza también y se revisa son los parámetros operativos, como por ejemplo voltaje, corriente, carga, temperatura, vibración, y una inspección a la parte del intercambiador de calor. Se chequean las protecciones, si hubo registros de paros y las alarmas. Se reemplazan los consumibles, como habíamos hablado hoy. En este caso son filtros, el aceite y escobillas. Y las partes requeridas son el kit de mantenimiento del L1. El tiempo de inactividad esperado está entre las 4 y 8 horas. Ya para el mantenimiento L2, el alcance es el mantenimiento L1 más las mediciones y evaluación, por ejemplo, de resistencia de aislamiento del estator, en este caso de este motor sincrónico, rotor y excitador. Las partes requeridas es el kit de mantenimiento L2. Si hubo alguna sugerencia en el mantenimiento L1, se debe ejecutar en este mantenimiento L2. El tiempo de inactividad esperado está entre 8 y 16 horas. Ya para el mantenimiento L3, se ejecuta el mantenimiento L2 y se le agrega una inspección detallada, por ejemplo, de los rodamientos. En este caso lo que se hace es, por ejemplo, se levanta el medio cojinete. Primero se hace un análisis tribológico si es que estuviese disponible en sitio. Se levanta el medio cojinete, se analiza el estado que se encuentra el casquillo, o sea, la pista de metal blanco, tanto del cojinete inferior como del cojinete superior. Se le mide el gap, se hace una limpieza del intercambiador. Después, como podemos acceder, o sea, sacándole la tapa, podemos acceder al rotor y al estator. Se va a hacer una inspección visual, ¿sí? Puede ser a través de instrumentos como, por ejemplo, de fibra óptica, un endoscopio o una inspección robotizada. El kit de mantenimiento L3 es el que se va a reemplazar para este tipo de mantenimiento, y si hubo alguna sugerencia en el mantenimiento del L2 se debe ejecutar también en este estado. El tiempo de inactividad está en el orden de los 5 días. Ya para el mantenimiento L4, lo que se hace es el mantenimiento L3 y se le adiciona la remoción del rotor, ¿sí? Una vez que se quita el rotor, se hace una inspección detallada de cómo se encuentra el estator, el rotor, se hace limpieza de parte, o sea, se limpia, se seca en horno, se reemplazan todos los repuestos necesarios para este tipo de mantenimiento. Y el tiempo de inactividad está en el orden de los 10 días. Este tipo de mantenimiento se puede hacer tanto en un taller, o sea, se puede llevar este motor barra generador a un taller y ejecutarlo ahí, o también se puede realizar en sitio. Hay herramientas especiales provistas por ABB, como por ejemplo en este caso como para extraer el rotor y poder hacer el mantenimiento tanto del estator como del rotor en campo. Una vez terminado el mantenimiento, se entrega un reporte en donde va a detallar todas las acciones ejecutadas y si hay alguna recomendación a futuro a ejecutar. Algunos ejemplos para este motor sincrónico de 5.595 kW en 13,2 kV. En este caso lo que mostramos fue se sacó una tapa para poder acceder. En realidad se hace un mantenimiento L4. Lo primero que se hizo fue sacar la tapa. Después acá estamos viendo el medio cojinete con la aislación.
En esta imagen mostramos la extracción del rotor. Ya teniendo el medio cojinete abierto, lo que se hace es reemplazar, por ejemplo, el anillo levanta aceite. Vemos en la situación que se encuentran los casquillos de metal blanco, estos son reemplazables también. En este caso lo que vemos es una prueba hidráulica que se le ejecuta al intercambiador de calor para ver si hay alguna fuga. Después de la limpieza que se le ejecutó al estator, se seca en horno. En este caso vemos como este rotor bobinado se le reemplazan las cuñas, la aislación y los bulones y arandelas. Y en la parte del excitador, los diodos, tiristores y unidad controladora de pulso. Ahora ya nos paramos en la parte de mantenimiento predictivo. En este caso, hoy vamos a hablar en particular del ABB Ability Leap, pero no quería dejar de nombrarles el ABB Ability Condition Monitoring, ¿sí? Que es un equipo el cual nos permite tomar vibraciones, corriente y voltaje para equipos de media tensión, ¿sí? Y un posterior análisis de esa información. Después tenemos lo que se conoce como Air Gap Inspector, que es un robot, el cual vieron que hoy hablaba en el mantenimiento L3 que se podía inspeccionar el núcleo del rotor y del estator a través de endoscopios o de algún equipo robotizado. Este es un caso en donde el entrehierro debería tener mínimo 10 milímetros, ¿sí? Para que pueda circular este robot entre medio. Tiene 5 cámaras disponibles y a través de estas 5 cámaras uno va viendo el estado tanto del rotor como del estator sin necesidad de desarmar la máquina, ¿no? ABB Ability Smart Sensor, no sé si lo conocen, este es un sensor que se utiliza para motores de baja tensión y de media tensión también, con una limitación de carcasa de hasta 500 para media tensión. Este sensor nos permite tomar mediciones de parámetros eléctricos y mecánicos, por ejemplo en la parte eléctrica, potencia real consumida, frecuencia de línea, RPM, cantidad de arranques, horas de funcionamiento, y en la parte mecánica, por definirlo así en 2 grandes grupos, vibraciones en las 3 direcciones y temperatura. Hoy, bueno, vamos a hablar, como les comentaba, del ABB Ability Leap, que es un programa de análisis de expectativa de vida, ¿sí? Lo que hace es tomar mediciones tanto en corriente continua como en alterna, y es aplicable para motores, si bien de media tensión, pero por encima de los 3.3 kV, de cualquier marca. Ya entrando en detalle de lo que es el LEAP, vamos a hablar un poco de estadísticas, ¿no? Para motores por debajo de los 2 megas, comúnmente estos están montados sobre rodamientos, entonces la principal falla de estos motores generadores va a estar dado justamente en los rodamientos, 57,4%. En el caso de motores generadores por encima de los 2 megas, estos normalmente están montados sobre cojinetes, y entonces de ahí da que la falla principal está dado en el bobinado del estator. Por esto mencionado, ABB tiene este tipo de diagnóstico eléctrico que, como les decía, se llama análisis de expectativa de vida, y lo que realiza es, o analiza, es la condición actual y la vida útil esperada del aislamiento del estator, ¿sí? Determina, o sea, leyéndolo un poco, determina el estado real de los bobinados sin necesidad de desmontar la máquina, como les comentaba, y brinda la información específica de la zona de falla del aislamiento del estator y cuándo repararlas, ¿sí? Por ejemplo, podemos determinar si hay algún tipo de contaminante, dónde está alojado, cuáles son, si hay descargas parciales, dónde están alojadas, y dado al grado de avance que tiene estos parámetros, es el tipo de mantenimiento a ejecutar tanto a corto como a largo plazo, ¿sí? Se basa en ensayos tradicionales y en herramientas especiales de ABB, ¿sí? Y el grado de confiabilidad está en el orden del 80%. ¿Cómo sería la metodología? Bueno, en campo se toman mediciones, como les comentaba, tanto en corriente alterna como en corriente continua, ¿sí? Esta máquina debe estar offline, ¿sí? O sea, desenergizada y desconectada.
el tiempo de duración de estas mediciones está en el orden de las 6 u 8 horas. Una vez que tomamos los datos en campo, esas mediciones van a ser enviadas a un único centro de excelencia que tiene ABB, que está en la India, y a través de un modelo empírico avanzado se compara con máquinas que funcionan de la misma manera, o sea, en el orden hay aproximadamente 15.000 pruebas que se utilizan para comparar estos resultados. ¿Qué nos va a devolver? El cálculo de estrés, ¿sí? De lo que es el aislamiento del estator y la estimación de la vida. Esto se entrega en un informe en donde nos va a dar los valores encontrados y las recomendaciones tanto para un mantenimiento de corto o largo plazo. Requerimientos en sitio, o sea, además de las mediciones que nosotros vamos a tomar, ¿qué se necesitan? Se necesitan las horas de operación, temperatura de funcionamiento, números de arranque, detalles relevantes de interrupciones u averías u otras instancias de funcionamiento normal si es que lo hubiese, y el historial de las reparaciones y o mantenimiento. O sea, claro, porque esto puede ser del ciclo de vida de la máquina, este tipo de ensayo se estima hacerlo cada 10% de la vida, entonces, dependiendo qué etapa fue, ahí vamos a tener el historial de reparación y o mantenimiento. Como les comentaba, estas máquinas a intervenir tienen que estar fuera de operación, desenergizadas y desconectadas, y los bobinados tienen que estar a temperatura ambiente. Lo que sí hay que tener en sitio es fuente de alimentación de 380 a 440 para todo lo que es el equipo y 220 volt para lo que es el manejo del software a través de la laptop. Características relevantes, o sea, cómo está compuesto el bobinado, o sea, de modo general, ¿sí? Cada bobina está compuesta por conductores, estos conductores están aislados, la bobina está aislada por mica. Después en la parte de lo que sería la cabeza de bobina, tiene una cinta semiconductiva. Lo que es la parte de lo que es el bobinado en el núcleo del estator, o sea, en la zona de ranura va con una cinta conductiva. Después toda esta bobina va, me sale la palabra envuelta, ¿sí? Va sellada con otro tipo de cinta. Y tenemos los separadores tanto entre bobinas como también en la parte de la cabeza de bobina. Vieron que yo les comentaba de que se basaba en mediciones estándares como así también de mediciones especiales o herramientas especiales. Justamente en este caso tenemos el análisis de corriente de polarización y de polarización, y lo que va a hacer es, nosotros lo definimos como la condición de la superficie, ¿sí? Esta medición va a ser en corriente continua, y lo que nos va a permitir detectar es con gran certeza el tipo de contaminante presente. Después ya para lo que es la condición del aislamiento, lo que vamos a hacer es tomar mediciones en corriente alterna, y acá otra de las herramientas especiales de ABB es el análisis del comportamiento del aislamiento no lineal, ¿sí? Y esto nos va a permitir detectar el grado de envejecimiento de la resina de la aislación, ¿sí? Después también mediciones como tangente delta y análisis de capacitancia. Permite detectar las condiciones de las descargas internas, sean pequeñas cavidades huecas de laminación o curado incompleto del aislamiento. Y bueno, y las descargas parciales, estos son aceleradores justamente del proceso de envejecimiento. Lo que causan es una erosión en el material de la aislación y se propagan como ramificaciones en árboles. Ya teniendo todas estas mediciones, por definirlo de alguna forma, el entregable, o sea, la condición de la aislación, que es lo que nos devuelve este estudio, es el proceso de envejecimiento de la resina, cuantifica las descargas parciales internas y la delaminación, detecta la degradación de las cintas conductoras y humedad o daños en la aislación, cuantifica la contaminación y evalúa el desgaste del aislamiento y analiza la expectativa de vida con un grado de confianza del 80%. A modo semáforo, lo primero que vemos es en qué condición se encuentra la máquina, ¿sí? O sea, satisfactorio, tolerable, no tolerable y situación de riesgo. Por ejemplo, en este caso en particular, vemos presencia contaminante en una situación tolerable,
Si hubiese defectos localizados, en este caso satisfactorio, descargas parciales en lo que es entre la ranura del núcleo del estator y la bobina, descargas parciales en las cabezas de bobina, si hubiese descargas internas, ¿sí? Y el grado de envejecimiento de la resina. Una vez que tenemos este cuadro a modo de semáforo, lo que se va a hacer es un análisis de la condición de, por ejemplo, las situaciones de tolerable en adelante. Y acá lo que nos comenta, ¿sí? A grandes rasgos, es la presencia de contaminación o humedad. Y dice que hay presencia de altas cargas almacenadas, ¿sí? Tanto en la ranura del núcleo del estator, y esto es atribuido a contaminantes y o humedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nos recomienda, una vez que efectuado el mantenimiento, es limpiar la superficie del estator, que puede ser a través de hielo seco criogénico o, por ejemplo, solvente dieléctrico. Y eso secado con aire caliente a una temperatura entre 80 y 85 grados. Otro de los fenómenos que se encontró fueron descargas parciales en lo que es cabeza de bobina. Y lo que recomienda es inspeccionar a ver si la aislación sufrió algún daño. La parte de los mantenimientos, como decíamos, a corto o a largo plazo. Bueno, aquí lo que nos dice es a corto plazo no es necesario realizar ningún tipo de mantenimiento. Y a largo plazo lo que nos dice es un resumen de lo que habíamos visto acá, que dado a lo que se encontró, que fueron contaminantes y descargas parciales, bueno, realizar esa limpieza y la inspección de las cabezas de bobina, a ver si hubo alguna degradación del material aislante. Por último, la parte del análisis de expectativa de vida, ¿sí? Acá lo que vemos es información que habían sido provistas del historial de la máquina, como por ejemplo las horas de operación, 62.296, la cantidad de arranques que hubo, 160. Entonces con eso nos da el cálculo de la vida, perdón, de las horas equivalentes, la temperatura máxima de trabajo, en qué situación de la curva, ¿sí? del ciclo de vida se encuentra esta máquina. Acá nos va a dar la expectativa de vida, ¿sí? En horas de funcionamiento, 163.000. Y como les decía, en qué fase, ¿sí? O sea, esto es la vida, ¿no? O sea, que es lo mismo que decir que en qué fase lo encontramos. Que esto lo voy a hablar en el próximo slide. Entonces, acá nos da las horas equivalentes, la expectativa de vida, si esta máquina sigue trabajando en estas mismas condiciones, y a través de los repuestos, de los mantenimientos recomendados, se podría llegar a extender esta curva a una mayor vida útil. Para eso, como les decía, ¿en qué fase está? En esta estamos en fase 1. En la fase 1, nosotros lo que hacemos es revisar a través del informe cuál es el envejecimiento y el estrés, y tomar las acciones de las recomendaciones dadas para mejorar la curva de vida. Si estuviese la máquina en una fase 2, acá lo que hay que es asegurar es la calidad, o sea, en qué situación yo me encuentro con el estator, como para ver si conviene realizar o no una gran inversión, o sea, un mantenimiento L4, por ejemplo. Y ya en una fase 3, hay que mitigar los riesgos y priorizar reemplazos, ¿sí? O sea, si valdría la pena o no realizar un mantenimiento sobre este equipo. Bueno, hasta acá hemos hablado de la parte del ciclo de vida para motores y generadores, mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo. Recordando un poco el modelo de gestión de ciclo de vida que vimos en la primera slide, los servicios completos, como verán, están dados más que nada en los productos que se encuentran en las fases activas y clásicas, donde la totalidad de la propuesta desde el lado de servicio está disponible. Pero para equipos que ya se encuentran dentro de la fase limitada o obsoleta, estos equipos llevan en el mercado alrededor de 20 años, 30 años,
Y la realidad es que por los cambios de tecnología, por supuesto, la disponibilidad va disminuyendo y es que empecemos a pensar en qué hacer con estos equipos que van envejeciendo. A principio de mes seguramente han recibido un comunicado sobre el aviso del ciclo de vida. Voy a sacar esto. Perdón, ahí. Del aviso de cambio de ciclo de vida de la línea ACS 600. Entonces nos pareció importante que empecemos a preocuparnos qué podemos hacer si tenemos en planta estas líneas de productos u otras que se encuentran en estas fases limitada u obsoleta, para empezar a prever qué acciones tomar y aumentar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos. Con respecto a los reemplazos, está por supuesto disponible para toda la línea de productos ABB, con poder reemplazar justamente tanto los productos de corriente alterna como de corriente continua que se encuentran en el mercado, con las nuevas tecnologías, con la nueva familia de convertidores de compatibilidad total. Esta nueva línea nos va a dar las mejoras no solamente tecnológicas, sino las mejoras de interfaz con el usuario, de confiabilidad con los nuevos equipos, la posibilidad de que estén certificados de estándar bajo seguridad en SIL 3 y que puedan ser parte de una máquina segura, y la posibilidad, por supuesto, como hablamos también en motores anteriormente, de estos mantenimientos predictivos, la posibilidad de poder conectar a la nube estos convertidores nuevos con las nuevas tecnologías y que podamos empezar a pensar tanto en un mantenimiento más predictivo que preventivo y anticiparnos ante las fallas que podamos tener con estos equipos. Por otro lado, otro de los productos disponibles es el retrofit. Estos retrofits son productos dedicados, como toda la gama que ofrecemos en esta línea limitada obsoleta, y está dedicado para algunas familias de productos. Tal vez algunos las conozcan porque ya tienen mucho tiempo en el mercado y están bastante en conocimiento de qué se tratan y la robustez que han tenido, pero indefectiblemente hay que migrarlos o pensar en qué podemos hacer. Y la idea de este producto de servicio, los retrofit, es poder llevar justamente estos equipos que se encuentran en etapa clásica limitada obsoleta a una fase activa. Y la particularidad que tienen es que podemos conservar, por el tipo de productos que son, los cableados y el tablero ya existente. Entonces nos sería un poco más fácil, si se quiere, todo lo que corresponda a la migración o a este retrofit del equipo ya existente. Todos los que se encuentran, acá tenemos alguna disponibilidad y de qué manera se puede hacer. La realidad es que estos equipos pueden ser equipos muy grandes, con lo cual está pensado hacer el retrofit de manera paulatina, se puede hacer en pasos, en distintas etapas, y poder ir retrofitando, si se admite la palabra, cada una de las partes para llevarlo justamente a la fase activa. Les voy a compartir un pequeño videito. Esto corresponde a un equipo R8i. Es un equipo, este retrofit es relativamente nuevo, si se quiere, para la línea C607. Lo que se ofrece es justamente mantener el tablero existente y poder ofrecer, como ven ahí esquemáticamente, un preensamblado de los componentes, de las partes de control y demás, para que pueda ser utilizado el retrofit y planeado en cualquier tipo de mantenimiento. El tiempo, por supuesto, va a llevar y necesita de algún ingeniero certificado para realizarlo, pero como verán, esquemáticamente pueden ver que es algo relativamente sencillo en el sentido de que la maqueta viene preensamblada. Entonces, de alguna manera, internamente ya tenemos el cable y demás, y los accesorios que se han pedido anteriormente. Si tuviera, en este caso, el ejemplo trae la entrada y salida de los cables por la base, que es un accesorio adicional en la línea AC600, y la idea es justamente que el 880 que se va a introducir, y por eso ya ven que se puede introducir con las rampas que hoy tiene la nueva línea,
sea algo más sencillo y ya tenga contemplado estas barras o estos cables adicionales para que puedan ser y ajusten directamente en el tablero que existe. Más allá de la parte interna, también se ofrece la parte frontal del tablero, con lo cual una vez esté instalado esté hecho todo el retrofit de la nueva línea y con las protecciones que correspondan, se puede ofrecer también la parte frontal con el tablero y el panel de control que corresponde a la nueva línea de convertidores AC1880. Con lo cual, manteniendo parte de lo existente, se puede actualizar el equipo AC600 que, como ya informamos, y de a poquito van a ir pasando de fase en fase hasta que de alguna manera no nos quede otra opción que realmente pensar en este tipo de soluciones. Otro de los productos es Upgrade, también tiene una dinámica similar a lo que es Retrofit, pero está más orientado a equipos más grandes, a los AMI-Star, a los AC6000 o 1000, los equipos de media tensión. Y la idea también es justamente poder hacer una migración, una actualización de la parte de control o la parte de hardware, si se requiera, por partes y poder traerlo a las últimas tecnologías, llevándolo a lo que se corresponda a la última familia en esa gama. Entonces podemos hacer upgrade de la parte de control, sacando todo lo viejo, manteniendo el tablero existente y actualizando con la nueva tecnología y las nuevas interfaces a las familias que se van desarrollando. Y por último, la modernización, que es justamente poder pensar en aquellos equipos que se encuentran en fase limitada o obsoleta de otras marcas que no necesariamente sean ABB y que también estén dentro de su ciclo final, porque esto es algo que le ocurre indefectiblemente a todos, y poder pensar en llegar a actualizar los equipamientos con una nueva línea y una nueva tecnología, tanto por supuesto en alterna como en continua, que se siguen desarrollando las familias y siguen siendo la misma plataforma de compatibilidad total que venimos viendo con las familias de alterna en baja y media tensión. Y como conclusión, estos son los 4 productos que tenemos, los reemplazos, que son los que tal vez más se nos vienen a la mente cuando tenemos que pensar en una mejora de tecnología o cuando tenemos algo que tiene muchos años en la producción, va teniendo fallas o ya los mantenimientos no se pueden realizar, justamente el paso del tiempo, poder tener la posibilidad de pensar en distintas familias en retrofit o upgrade. Estas son propuestas que no son generales, sino que son dedicadas a cada uno de los tableros y cada uno de los clientes. No solamente es necesario tener un número de serie como para saber de qué se trata el equipamiento, sino que muchas veces es necesario sacar fotos, tener alguna conversación de cómo están hoy instalados los equipos para poder dar exactamente con la sustitución o la modernización del equipamiento que realmente se quiera realizar. Eso por el lado de drives era presentarles más que nada el tema de estos equipamientos que son relativamente nuevos, se siguen lanzando porque a medida que pasa el tiempo se van sumando más equipos que van pasando fase limitada o obsoleta y por supuesto nuevos desarrollos que no quedemos solo en reemplazar el equipo, sino que podamos pensar un poco más en un traje a medida para modernizar la instalación que ya hoy tenemos, minimizando tiempos y también algunos costos en cuanto a conservar ciertas partes de los componentes existentes.